No sigas peleando más en tus fuerzas. No sigas tratando de buscar soluciones por tus propios medios. Ve y corre a ese lugar secreto. Ve y corre al monte de Dios. Allá Dios te va a dar la solución. Allí donde vas a tener la victoria de lo que necesitas. Y la honra solamente a ti. Solamente a ti eres digno de recibir la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Éxodo capítulo 34. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Vamos a estar leyendo varios versículos en este día. Éxodo 34, versículo 1 y 2, y dice así. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las palabras primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y quiero que vayamos por favor al versículo 27 de ese mismo capítulo, y dice así. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner su velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén y amén. Hablar en el monte con Dios. Amén. En el deísmo se tiene la creencia que Dios hizo todas las cosas con su poder, pero que no se incorporó a esa creación. En pocas palabras, Dios hizo todo lo que vemos, nos hizo a nosotros, creó todo con su poder, pero nos dejó solos en la tierra. Esa es la creencia que se tiene en el deísmo. Pero esa creencia la han estado asimilando muchos, porque piensan que Dios está lejos, que está lejos de nosotros, y que nos toca solos a nosotros enfrentar todo en esta vida. Esa creencia que tiene el deísmo se ha estado impregnando en cada una de las personas, y se ha tenido la creencia que Dios está lejos, ajeno de todas las cosas que nosotros necesitamos en esta vida. Y no sé si en algún momento ustedes han pasado una prueba y de inmediato viene esa creencia de decir: ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué Dios está lejos de nosotros? ¿Por qué Dios no está con nosotros? Porque esa creencia ha estado permeando en cada una de las personas y nos hace pensar que Dios está lejos de nosotros. No sé si han escuchado o les ha pasado que en algún momento de sus vidas se tuvo el pensamiento de decir: Dios, tú allá y nosotros aquí con nuestros asuntos. Déjanos solo, que nosotros vamos a hacer las cosas que nosotros necesitamos. Y esto pasa porque pensamos que estamos solos y que no dependemos sino de nosotros mismos. Esto es algo que ha venido en el corazón de los seres humanos. Y esto ha estado influenciado por el mismo infierno, porque el enemigo quiere que nosotros pensemos que Dios está lejos de nosotros, que Dios no está interesado en nuestros asuntos,
y que nosotros mismos tenemos que velar por nuestras propias vidas y que tenemos que enfrentar la vida solos, porque eso parece ser que estamos aquí, solos en nuestras vidas. Las pruebas o las cosas que necesitamos, siempre nosotros tendemos a tratar de resolverlas por nuestros propios medios, porque pensamos que Dios no está interviniendo o no va a intervenir con lo nuestro. Automáticamente, cuando viene una prueba, empezamos a desesperarnos, empezamos a pensar cómo es que vamos a solucionar esto, qué vamos a hacer, y empezamos a mirar miles y miles y miles de maneras para poder solucionar nuestro problema. Pero lo último que hacemos es voltear nuestra mirada a Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hay que hacer para solucionar el problema que estamos viviendo. En sí, en todo momento pensamos que Dios está lejos y que no va a intervenir en nuestras vidas. Y por tal razón, hoy en el mundo se ha estimado que cualquier cosa que nos pasa, debemos buscar la solución por nosotros mismos, y hemos dejado de lado al Señor, como si nosotros pudiéramos solo solucionar los problemas de la vida. No hemos querido meter o hemos querido introducir o hacer que Dios esté presente en nuestros asuntos, y eso es porque no estamos viendo, y esa es por la cual no estamos viendo los resultados en nuestras vidas, porque hemos dejado a Dios de lado en todos nuestros asuntos y pensamos que nosotros mismos podemos resolver todo en esta vida. Y la pregunta que yo les hago, ¿acaso han podido resolver los problemas que tenemos hoy en día o quizá los problemas que se vayan a presentar en nuestras vidas? Es imposible, porque hay problemas que se nos salen de las manos. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que son difíciles para nosotros como seres humanos resolver. Y aún así seguimos pensando que Dios no quiere intervenir, que Dios no quiere hacer algo con nosotros, y empezamos a buscar por nuestros propios medios la solución, como si nosotros pudiéramos tener la solución para todas las cosas en esta vida. En la Biblia nos enseña que Dios no solamente creó todo lo que vemos y nos creó a nosotros mismos, sino que también está con nosotros. Y esto quiero que nos metamos esa idea, esa creencia en nuestro corazón, porque Dios desde Génesis 1 nos habló y nos dijo cómo fue que Él hizo todas las cosas. Aún nos creó a nosotros mismos, pero no nos dejó solos a nuestra propia suerte en esta tierra, sino que Él está con nosotros en todo momento. ¿Y por qué digo esto? Porque mi Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esta fue la afirmación que Jesús nos dijo, y eso lo encontramos en los evangelios, que iba a estar con nosotros para siempre. Y no solamente esto, sino que también se nos dijo que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vendría a esta tierra y estaría con nosotros para siempre. Esto nos da a entender que no estamos solos en esta tierra, que no estamos desamparados en esta tierra, sino que tenemos a un Dios todopoderoso que está con nosotros para siempre. Amén. Y no solamente esto, además, Él ha estado interviniendo en todas las cosas que los seres humanos han necesitado. Si ustedes lo ven en las Escrituras, Dios no solamente ha querido, sino que ha intervenido en todas las cosas para ayudarles, para guiarles, para enseñarles y para darles la victoria que necesitan en cada área de sus vidas, en cada momento que lo necesitan. Porque Dios está muy interesado en ayudarnos en todas las cosas, porque Él es el único que tiene la respuesta y la salida para todo en esta vida. Él es el único que tiene la respuesta que nosotros necesitamos. Él es el único que ya tiene la solución para lo que nosotros necesitamos y aún para lo que quizás venga más adelante. ¿Por qué? Porque a Él no se le escapa absolutamente nada.
y Él va a intervenir en cada uno de nuestros asuntos. Amén. Por eso hoy quiero enseñarles que no estamos solos, que hay un Dios maravilloso que está con nosotros y que quiere intervenir en todas las cosas de nuestra vida. Y ese es nuestro Dios, quien nos rescató, quien nos salvó y quien nos amó con amor eterno. Ese es nuestro Dios a quien a nosotros estamos siguiendo. Ese Dios está con nosotros y quiere intervenir en cada uno de nuestros asuntos. Por eso es necesario quitarnos esa idea de que estamos solos, de que nosotros mismos tenemos que hacer las cosas para solucionar nuestro problema, y que a partir de ahora entendamos que hay un Dios en los cielos, que no solamente está en los cielos, sino que está con nosotros para siempre, que nos quiere y nos va a ayudar en todas las cosas que necesitamos en esta vida. Amén. Ahora bien, sabemos que Dios quiere intervenir y que está con nosotros, pero ¿cómo hacemos para que eso suceda? ¿Cómo hacemos para que Dios intervenga en todo momento en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para que Dios nos ayude en todas las cosas que necesitamos? Como les vine diciendo, hoy en día se enseña que hay muchas formas de ser autodependientes y que podemos hacer todo por nuestras propias fuerzas. Pero hoy quiero decirles que solo hay un método, hay una forma que Dios quiere que adoptemos para que la intervención de Dios se efectúe en nuestras vidas, y ese secreto es o está en el monte de Dios. Quiero hoy hablarles acerca del monte de Dios, en donde nosotros vamos a tener las respuestas, la victoria, la solución en todas las cosas que necesitamos en estas vidas. Cuando nosotros acudimos al monte de Dios, estamos no solo haciendo parte de nuestras vidas a Dios, sino que le estamos diciendo que intervenga en todos nuestros asuntos. En pocas palabras, cuando nosotros vamos al monte de Dios, le estamos diciendo: yo sé que tú eres Dios, que tú estás con nosotros, pero ahora quiero que intervengas en todos mis asuntos, que tú estés aquí en todo momento ayudándonos en todas las cosas que necesitamos. Porque es en el monte de Dios donde podemos ir para poder tener la respuesta que necesitamos en todo en nuestra vida. Es allá en donde vamos a encontrar la respuesta que nosotros necesitamos en nuestra vida. Allí está la clave para poder tener la victoria de todas nuestras batallas. Porque es en el monte de Dios en donde está el mismo Señor esperándonos para darnos lo que necesitamos. Amén. Allí en el monte de Dios es el lugar donde Dios quiere que estemos, porque lo vamos a encontrar absolutamente todo. En la Biblia se nos muestra que muchas personas acudieron al Señor en el monte de Dios por diferentes motivos, pero que en todos ellos Dios les dio la respuesta y la victoria. Es en el monte de Dios en donde vamos a tener la victoria asegurada. Elías, un gran profeta de Dios. Dios lo había llamado y había hecho grandes cosas con Elías. En un momento, Elías predice que va a venir hambre sobre la tierra, o sea, que va a venir sequía sobre la tierra. Y esto iba a producir hambre, escasez, destrucción para la nación, porque había falta de lluvia. Entonces, Elías decide ir a confrontar a los profetas de Baal y decide restaurar el altar de Dios que se había roto, se había destruido por completo. Y es allí donde confronta con un holocausto. Ellos empiezan a hacer un holocausto, los profetas de Baal, y no respondió el Dios de ellos. Pero el Señor, cuando Elías arma ese altar para ofrecer holocausto al Señor, el Señor respondió con fuego, consumió el altar, y allí la nación entera supo que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso que estaba con ellos. Y no solamente esto, sino que Elías fue y asesinó a todos los profetas de Baal. Era una gran victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel por mano de Elías.
Y no solamente esto, sino que Elías volvió a orar y vino lluvia de nuevo sobre la tierra, que significa bendición de nuevo sobre la nación. Elías estaba pasando en el mejor momento de su ministerio. Él estaba en un auge de gloria, de bendición, Elías. Pero en un momento dado, Jezabel, una mujer perversa que era esposa de Acab, se levanta y empezó a amenazarlo y a darle o anunciarle que iba a ser muerto. Al saber esto, Elías le tocó salir corriendo, huyendo de la presencia de esta mujer y del reino allí, porque iba a ser muerto. Y era tal desespero de Elías que quiso morirse literalmente en ese momento. Y allí se escondió en una cueva. El Señor le dio pan, le dio nuevas fuerzas, y dice la Biblia que él, cuando recibió nuevas fuerzas, fue a la cueva en el monte de Dios. Él se fue al monte Horeb, que significa en el monte de Dios, y allí se escondió en la cueva, porque estaba atemorizado, porque no sabía qué hacer con la situación que estaba pasando. Él veía que había un auge en su ministerio, pero que en un momento todo se volcó y vino aparentemente destrucción para su vida, y empezó a clamar y a decirle: Señor, me quieren matar literalmente. Y es allí donde el Señor pasó y le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abed-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Qué significa esto? Que en el monte de Dios, en el momento más difícil para Elías, en el momento en donde lo atemorizaba la muerte, en donde no sabía qué hacer, en el monte de Dios fue donde recibió la respuesta que necesitaba. En el monte de Dios fue donde recibió una palabra que le dio aliento, esperanza, porque sabía que iba a tener la victoria. Y por supuesto, más adelante, Jezabel fue asesinada. Dios destruyó a sus enemigos. ¿Por qué? Porque él fue al monte de Dios para escuchar lo que Dios estaba diciendo, para escuchar qué era lo que necesitaba hacer, para saber qué era lo que le deparaba en su vida y en su futuro. Y el Señor allí en el monte de Dios fue donde le dio la respuesta que tanto necesitaba Elías. Fue allí donde Dios le dio la victoria a Elías, porque Elías no fue muerto por Jezabel. Elías fue alzado en un torbellino, porque Dios le dio la victoria, pero fue en el monte de Dios. Amén. En ese monte es donde nosotros podemos encontrar la respuesta de cualquier cosa que necesitamos en nuestra vida. ¿Estás pasando por momentos de dificultad? ¿Estás pasando por momentos difíciles en tu vida? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes qué decisión tomar? Necesitas ir al monte de Dios, en donde allí Dios te va a dar la respuesta, te va a decir qué debes hacer y te va a dar la solución para todo lo que estás pasando en tu vida. Y créanme que Dios te dará la respuesta y la victoria en el monte de Dios. Amén. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como Dios lo había dicho, pasaron el Mar Rojo. Dios había hecho un gran milagro. Y en el camino, Dios empezó a darles maná del cielo, empezó a darles grandes victorias, pero en un momento se levantó Amalek, porque no quería dejar pasar al pueblo de Israel, porque quería hacerle daño al pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, Moisés decide subir a la cumbre y orar. Y mientras Moisés estaba allí en la cumbre, Josué y todo el pueblo de los varones de guerra empezaron a pelear contra Amalek.
Y dice la Biblia que mientras Moisés levantaba su mano, el pueblo prevalecía contra sus enemigos. Pero cuando Moisés bajaba su mano, los enemigos empezaban a prevalecer. Iban ganando, o le iban ganando la victoria a los del pueblo de Israel. Y nos dice que Moisés, cuando se empezó a cansar, dos de ellos empezaron a levantar sus manos porque sabían que en la cumbre, mientras Moisés oraba, mientras levantaba sus manos al Señor, Dios les iba a dar la victoria. Y de esa forma fue que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel y destruyó a Amalek y a todos sus enemigos. Pero fue en la cumbre donde ellos supieron que Dios les iba a dar la victoria. En ese monte, en ese lugar, ganaron la victoria con Dios. Y allí fue donde Dios les dio lo que tanto necesitaban en ese momento. Es en la cumbre, no es en la batalla. Porque muchas veces empezamos a hacer lo que sea necesario para lograr tener la victoria, destruir a sus enemigos. Pero Dios nos está hablando hoy, nos está diciendo, es que no es ahí. Es en el valle, en la cumbre, en el monte de Dios, donde yo les voy a dar la victoria. Muchas veces corremos para tratar de solucionar nuestros problemas. Pero Dios nos está diciendo, sube a la cumbre, levanta tus manos y clama. Allí es donde yo te voy a dar la victoria. Es allí donde Dios nos va a resolver todos los problemas que necesitamos en esta vida. Jacob, que había salido huyendo de su hermano porque lo quería matar, Dios lo empezó a bendecir en su camino. Dios lo empezó a respaldar y le dio grandes riquezas, pero algo le faltaba a Jacob, y era que todo lo había podido tener, pero había algo, y era que todavía su hermano lo quería matar. Y en un momento dado se iban a encontrar en su camino, y Jacob hace algo que muchas veces nosotros hacemos. Empezó a enviarle presentes a su hermano para apaciguar la ira. Y empezó a enviarle regalos para que pudiera apaciguar la ira de su hermano y no tener ese encuentro que sabía que iba a ser terrible, porque su hermano tenía empecinado en ir a hacerle daño a Jacob. Pero cuando él vio que no era de esa forma, dice la Biblia que él apartó a toda su familia, a todos los que iban consigo, y apartó al ganado, mejor dicho, quedó solo en un lugar. Y dice la Biblia que toda la noche empezó a orar y clamar al Señor, y empezó a pelear con un varón. Este varón era con Dios. Y dice la Biblia que toda la noche empezó a pelear con Dios, diciéndole: Señor, si tú no me bendices, yo no te voy a soltar. Si tú no me bendices, yo no te voy a dejar. Hasta que empezó a amanecer y Dios le tocó su muslo, y ahí fue donde le dijo: tú has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y por eso Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, el que pelea con Dios y con los hombres y el que ha vencido. Y después de eso, el Señor le permitió encontrarse con Esaú, y ahí fue donde hubo reconciliación. En pocas palabras, allí cuando Jacob peleó toda la noche con Dios, Dios le dio la victoria total de lo que tanto necesitaba, y en vez de ver muerte, vio bendición, porque allí en el monte de Dios, en el monte de la oración, es donde tú vas a ver la bendición de Dios, en donde tú vas a poder conquistar todas las cosas que necesitas. Jacob lo supo, que era allí donde iba a obtener la bendición. Y muchas veces nosotros queremos obtener la bendición a nuestras propias maneras, de nuestra propia forma. Pero muchas veces no vamos a tener la respuesta, o no vamos a tener ese fruto o la eficacia que necesitamos. Porque hoy Dios nos está diciendo: es con Dios que se obtiene la bendición. Es con Dios
que se tiene la victoria. Es allí con Dios en donde tú vas a ver la gran victoria que tanto necesitas. Amén. Pero a veces no todo también parece de bendición. Muchas veces vivimos momentos de angustia, vivimos momentos de ansiedad, y eso le pasó a mi Jesús. Él había venido aquí a la tierra para un propósito, era ir a la cruz del Calvario. Pero él sabía que no era nada fácil ir a la cruz. Y como él era hombre, pero también era Dios, él, dice la Biblia, que empezó a tener esa ansiedad en su corazón, aflicción en su corazón. Y dice la Biblia que antes de ir a la cruz fue al monte Getsemaní. Y dice la Biblia que oró por 3 veces de la misma manera, pidiéndole al Señor que si era posible quitara de él esa copa, pero que no se hiciera lo que él quería, sino lo que Dios quería hacer. En pocas palabras, le dijo: Señor, Padre, yo sé que estoy angustiado, que estoy afligido por lo que voy a hacer, por lo que viene para mí, pero yo vine a hacer algo, y es ir a la cruz del Calvario, porque es necesario ir a morir allí. Y dice la Biblia que vino un ángel y le fortaleció, y a partir de ese momento fue e hizo lo que él iba a venir a hacer, ir a morir a la cruz del Calvario. En el monte Getsemaní, el mismo Señor Jesús fue y oró para ser fortalecido, para ir a hacer la tarea que Dios le había mandado hacer, y era morir a la cruz del Calvario. Allí obtuvo la victoria porque se fortaleció en Dios. Es una gran enseñanza, amada familia, porque en el momento en donde estamos más angustiados, en el momento en donde estamos más afligidos, quizás en el momento donde tenemos inseguridades, temores, incredulidades, quizás, no sé, cualquier momento que estemos pasando, es en el monte allí, en la oración, en el monte de Dios, donde vamos a ser fortalecidos para seguir y continuar y hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer, para seguir y ir y conquistar, para poder tener esas fuerzas que necesitamos y no desfallecer, sino que seguir adelante y conquistar. Por eso yo les digo, la clave de nuestras victorias está en el monte de Dios. Porque no importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea tu aflicción, en el monte de Dios es donde vas a encontrar la respuesta para todo en tu vida. Es donde vas a encontrar la victoria para todo lo que tú necesitas. Es en el monte de Dios en donde encontramos a Dios, y es donde vamos a encontrar la victoria que necesitamos. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es ese monte de Dios? Ese monte de Dios es el lugar secreto. Ese monte de Dios es el lugar secreto. Por eso el Señor nos dijo: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. En pocas palabras, tú ve y ora en el secreto y Dios te va a dar la victoria de afuera. Tú ve y ora al Señor en el secreto y tú vas a tener la respuesta allá afuera. Ese es el monte de Dios. Ese es el monte de Dios. No es un lugar específico, es un lugar donde tú te vas a ir a encontrar con Dios, en donde tú vas a ir a acudir a Dios, en donde tú vas a refugiarte en Dios, porque allí Dios te va a dar la respuesta que tú tanto necesitas. Es allí donde tú vas a tener la victoria que tanto necesitas. Es en el monte de Dios. Amén. Por eso les puedo asegurar que todo está en el monte de Dios, porque allí es donde tendrás la salida para todo en tu vida. El pasaje que nosotros leímos, si yo les quiero traer a contexto para que entendamos por qué Moisés tuvo que subir al monte Sinaí.
Dios les había dicho que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra maravillosa donde ellos iban a ser sus propios dueños, donde iban a ser tierra deseable, donde ellos no iban a vivir más esclavitud y donde ellos no iban a tener las dificultades que habían tenido por muchos años atrás. Mejor dicho, era una vida nueva, completamente nueva, en bendición y en victoria total, y en donde Dios iba a ser el rey, señor y dueño de sus vidas y en su lugar. Pero tenían que pasar por un desierto. Tenían que pasar por un desierto hacia la tierra prometida. Ellos iban de camino. Dios les abrió el mar en dos. Dios iba en una columna de fuego en la noche y una columna de nube de día para cuidar y guardarles en el camino. Dios les daba el agua de la roca y Dios les daba el maná del cielo. Les daba todo lo suficiente. Pero la pregunta era cómo poder alcanzar esa tierra prometida. Cómo poder llegar a ser esa tierra deseable, pueblo, tesoro de Dios, del pueblo de Israel como Dios lo quería hacer. ¿Cómo? Entonces, el Señor le dice a Moisés, sube al monte Sinaí, porque allí yo te voy a dar los mandamientos, las tablas de la ley, para que este pueblo logre ser lo que yo quiero que sean y lleguen a la tierra prometida. Por eso Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Y dice la Biblia, lo que leímos, que Moisés bajaba y les hablaba todo lo que Dios le hablaba en el monte. Y dice la Biblia que todo lo que Moisés les hablaba era porque Dios quería que ellos lo supieran. ¿Para qué? Pues para que llegaran a ser ese tesoro escogido de parte de Dios, para que llegaran a ser ese pueblo como Dios quería que fueran, apartado de los demás. Un pueblo especial y bendecido. Ese era el deseo del corazón de Dios. Por eso es que Moisés tuvo que subir al monte. Y no solamente esto, sino que en el monte Moisés recibió algo especial. Era la unción, su gloria. Por eso resplandecía su rostro. Porque era necesario la unción, la gloria del Señor para poder entrar a la tierra prometida. Porque ciertamente en el camino iban a venir pruebas, dificultades, enemigos, pero por causa de la unción iban a tener esa victoria. Era en el monte de Dios que tenían que estar. ¿Para qué? Para asegurarse que Dios siempre estuviera con ellos, porque Dios era quien los iba a introducir a ese nuevo tiempo, esa tierra prometida. Por eso es que Moisés subió constantemente al monte de Dios. Por eso es que hoy tenemos lo que hoy denominamos el Pentateuco. Palabra de Dios para poder ser guía para nuestro camino. Porque dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra es la que nos guía. Lo que Dios nos dice es lo que nos va a guiar en medio de la oscuridad para poder llegar donde Dios quiere plantarnos. Eso es lo que necesitamos entender. Dios nos ha prometido muchas cosas. Dios quiere una vida nueva, maravillosa para nosotros. Dios quiere hacerte de ti y de tu familia un pueblo especial, diferente a los demás. Pero no para que te ensoberbezcas y nada por el estilo, sino para que la gente sepa que el Dios a que tú sirves es el Dios todopoderoso y que Dios está con ustedes y Dios quiere hacer bendición de ustedes. Dios quiere prosperarlos en todas las cosas. Dios quiere que ustedes sean tierra deseable. Eso es el deseo del Señor. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo conquistar? ¿Cómo alcanzar esa victoria? Necesitas ir al monte de Dios como lo hizo Moisés para escuchar instrucciones de Dios, para recibir la gloria del Señor y así poder llegar donde Dios te quiere plantar. Así llegar a tener todo lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Es allá en el monte de Dios, no es en otro lugar, es en el monte de la oración. Amén. Por eso, quizás muchas veces no sabemos cómo vamos a alcanzar la victoria. Y no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. No sé cómo voy a conquistar lo que Dios me prometió. No sé cómo hacerlo. No sé ni siquiera cómo empezar. No sabemos cómo vencer a nuestro enemigo. No sabemos cómo conducirnos en esta vida.
No sabemos cómo alcanzar lo que Dios nos ha prometido. No sabemos. Pero la respuesta para esas incógnitas y todo lo que ustedes necesitan está en el lugar secreto. Está en el lugar secreto. Está en el monte de Dios. Porque es allí donde vamos a recibir lo que necesitamos y es allí donde vamos a vencer. En el monte de Dios tú vas a ser fortalecido. Vas a poder escuchar la voz de Dios. Vas a ser ungido para tener la victoria. Es en el monte de Dios donde vas a ganar las batallas que necesitas. Vas a recibir instrucciones para poder llegar a la tierra prometida. Es en el monte de Dios donde tú y yo necesitamos estar para tener éxito en todo en nuestras vidas. Por eso, en cualquier circunstancia de nuestras vidas debemos correr al monte de Dios, porque allí es donde está la solución para todo lo que necesitamos. Es allí donde tú estarás cara a cara con Dios y Él te dará la victoria que tanto necesitas. En el monte de Dios es donde está la respuesta para todo. Así que hoy vine a decirles que ya no seamos de aquellos que pensamos que podemos hacer todo por nuestras propias manos. Necesitamos acudir en el lugar secreto, porque allí está la solución para todo en esta vida. Y las preguntas que yo te quiero hacer hoy: ¿necesitas un milagro de sanidad? ¿Necesitas un milagro financiero? ¿Necesitas una restauración para tus hijos y para tu hogar? ¿Necesitas saber cuál es la ruta para alcanzar las promesas de Dios? ¿Necesitas ser ungido para hacer lo que Dios te encomendó hacer? ¿Necesitas un avivamiento? ¿Necesitas nuevas fuerzas y vigor para continuar? Es tiempo de correr al monte de Dios, porque allí lo vas a encontrar absolutamente todo. Allí Dios te dará lo que necesites. Es allí donde se pelean las batallas y se obtienen las victorias. Es allá en donde vamos a encontrar la respuesta para todo. Así que es tiempo de ser de aquellos que permanecemos en todo momento en el monte de Dios. Así que hoy no sigas peleando más en tus fuerzas. No sigas tratando de buscar soluciones por tus propios medios. Ve y corre a ese lugar secreto. Ve y corre al monte de Dios. Allá Dios te va a dar la solución. Allí donde vas a tener la victoria de lo que necesitas. Es allá, no es en otro lugar. Así que hoy es tiempo de tomar una decisión y de no seguir faltando al monte de Dios por muchas ocupaciones, por los muchos problemas, o a veces por querer tener la solución. No estamos acudiendo al monte, y por eso es que no estamos viendo los resultados que necesitamos. Así que hoy, amada iglesia, hoy vine a decirles: queremos, Señor, correr al monte de Dios, porque sabemos que allí está la respuesta que tanto necesitamos. Así que quiero que oremos al Señor y que tomemos una decisión hoy, porque nos estamos perdiendo de muchas bendiciones por no estar en el lugar secreto. Así que, Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, porque queremos tomar consejo de ti, y hoy queremos ser de aquellos que corremos todo el tiempo, todos los días, cada día de nuestra vida. Queremos correr al monte de Dios, Señor, porque necesitamos saber cómo conducirnos. Necesitamos la unción, Señor, para la conquista. Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos la guía para saber cómo alcanzar tus promesas. Necesitamos ganar esas batallas que tanto hoy nos están afrontando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser de aquellos, Señor, que ganamos las victorias y necesitamos ganarlas en el lugar secreto, Señor. Hoy tomamos la decisión
de no ser autosuficientes, autodependientes, Señor, sino necesitamos de ti. Reconocemos que necesitamos y por eso queremos correr al lugar secreto. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, ganar nuestras victorias en el lugar secreto, Señor. En el nombre de Jesús. Quizás hoy estamos viviendo tiempos de sequía. Quizás no estamos viendo la respuesta. Quizás estamos hoy, Señor, viendo que no podemos avanzar y conquistar. Por eso hoy, Señor, queremos correr a ti, al monte de Dios, porque sabemos que allí está nuestra solución y la respuesta para todo lo que necesitamos en nuestra vida, Señor. Porque sabemos que allí lo tenemos absolutamente todo, Señor, en el nombre de Cristo.